Entonces, en esta noche el tema de la diferencia entre las sectas y la iglesia verdadera de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, que bueno verles. Les animo bastante a que puedan copiar simplemente copien los versículos para que luego ustedes los comprueben en sus casas. Copien el título y los versículos que están porque he construido digamos, la enseñanza de esta noche a través de, digamos, unos aspectos o unas porciones. No es una predicación, pero sí es igual de importante, porque si usted no tiene conocimiento, viene cualquier ola y lo arrastra. Entonces vamos a ver datos históricos, vamos a ver muchos versículos. Yo les sugiero, cópienlos, después pueden escuchar otra vez la enseñanza por internet y vamos a tener cada vez pues mayor argumentación. Y quiero entonces iniciar esta noche con el primer tema que tiene que ver con la Trinidad. Estamos con diferentes grupos que tienen unos pensamientos totalmente, digamos, eh, muy abiertos. Dicen, debes aceptar el Dios que tienes en la mente. Y no solamente lo dicen, digamos, personajes que no sean cristianos, sino que también aún grupos que se consideran cristianos están diciéndole, no, es el Dios que usted cree, ese es su Dios. No hay problema, acérquese a eso. Y sabemos que eso es un grave peligro porque nos lleva a tener un concepto totalmente errado. Para muchos, Dios es un poder superior, simplemente es alguien superior que maneja los hilos de las cosas. Para otros, es la fuente de energía cósmica. Entonces puedo ver a Dios en lo que existe, en lo que es. Muchos de, vuelvo y le digo, de los hinduistas y otros tipos de religiones ven en ese sentido, en el cosmos, a Dios reflejado. Otros también dicen que Dios es la madre tierra y usted lo va a escuchar, pues somos producto de la tierra, entonces ese aspecto usted téngalo y vivéncielo. Y no es difícil usted ver movimientos donde mucha gente termina amando a un árbol, abrazando a un árbol, o mucha gente también comienza a decir, no, mi abuelo ahorita es un burro o etcétera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues vienen unas creencias que son erradas de parte de muchas personas. Y sabemos, esto es un error. Nosotros no podemos hacernos un pensamiento de Dios. Porque si usted y yo nos hacemos un pensamiento de Dios a partir de lo que usted y yo tenemos, vamos a tener entonces un concepto errado. Porque comenzando, somos de naturaleza caída. Entonces ya ahí arrancamos con todas las, digamos, circunstancias para perder, porque no podemos verla. Además, Dios es mucho más superior que nosotros, por lo cual explicarlo a Él es difícil. Si Él no se revela, entonces vamos a tener un concepto que no es el concepto real y verídico. La Biblia entonces nos dice lo siguiente. ¿Qué nos pide entonces Dios? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Qué nos pide Dios? Conocerlo. ¿Por qué? Porque si no le conocemos a Dios, entonces ¿cómo vamos a entender la vida eterna? Entonces, que te conozcan a ti, el único. Debemos conocer entonces a quién? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quienes has enviado. Entonces ahí ya tenemos nosotros claramente que la palabra nos invita de una forma imperativa a conocerle a Dios. Entonces tenemos que profundizar. Usted y yo tenemos que profundizar. El mismo Biblia nos dice, no tendrás dioses ajenos. No te inclinarás a ellos ni les honrarás. Por lo cual, si usted y yo o cualquier otra persona tiene otro Dios, entonces de una vez ya sabemos
está incumpliendo la ley y llevando sobre su vida entonces pecado. También la Biblia nos dice lo siguiente, 1 Corintios 10:21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Entonces, yo no puedo, no soy cristiano, pero a mí me gusta la nueva era. Yo soy cristiano, pero converjo con la cienciología. Yo soy cristiano y hago lo que deseo. No. La palabra claramente me dice, usted y yo no podemos compartir. O somos de Dios o no somos de Dios. Porque si nosotros estamos en una mezcla, ¿qué vamos a suceder? Entonces, vamos a estar ¿en cuál mesa? En la mesa de los demonios. Entonces eso tiene también ya una connotación espiritual. La palabra entonces nos dice, conozcan al Dios verdadero, no tengan otros dioses y no compartan con otros, sino solamente con Dios. Porque eso tiene entonces una índole o un impacto a nivel entonces espiritual. Teniendo de preámbulo ello, que vamos a meternos a conocer cada vez más de Dios, profundizar más. Déjeme decirle, hermanos, esto es casi una clase que usted vería de teología en un instituto bíblico. La palabra, como para poner el sello y que no se nos olvide, nos dice esto. Así dijo Jehová. ¿Quién está hablando? Dios, ¿cierto? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Sabiduría, valentía y riqueza. Podemos decir tres aspectos de un hombre que lo darían. Imagínense, una persona es sabia, esta persona es muy valiente y es fuerte y es supremamente rico. Diríamos, no, pues lo consiguió todo. Pero el Señor dice, no se alabe, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ya dijimos que la palabra nos obliga a conocerle, a no tener otros dioses, a solamente participar de la mesa del Señor. ¿Para qué? Si lo hacemos, entonces si hay algo que podemos alabarse, el que debe alabarse, ¿en qué es? En que conozcamos al único y verdadero Dios, a entenderle, a poder entonces relacionarnos. Vamos a arrancar entonces con unos conceptos que es importante que los manejemos, porque si no los manejamos no vamos a tener entonces claridad. Podemos decir que hay dos grandes corrientes. Una corriente es el panteísmo y el naturalismo. ¿Qué significa cada una de estas? El panteísmo, todo es Dios, el cosmos es Dios. El naturalismo es una línea del racionalismo, de cual todo es la naturaleza y la naturaleza todo proviene. De ahí vienen entonces muchas líneas como algunos pensamientos que se han involucrado allí, como el mismo, por ejemplo, las especies, y que pues somos el producto de la misma naturaleza. En cierto sentido, podemos decir, el universo es Dios o la naturaleza es Dios, y si todo es Dios, si todo es Dios, todo lo que existe es Dios, entonces nada es Dios. Entonces, en cierto sentido, se contradicen. Porque si todo es Dios, entonces nada es Dios. Y vuelve lo mismo. Entonces, ¿qué era en el principio sobre la tierra? Si no había vida. Deja, digamos, solamente como unos aspectos en el cual, pues, esta línea o esta filosofía se meten y se mezclan. Muchos de ahí, de esa línea, son los hinduistas, los de la nueva era, todos ellos se pegan de eso. Entonces, son los que usted ve y que se han mezclado, por ejemplo, con un cristianismo torcido, rosacrucistas, todos, que comienzan a verle, o sea, que el aura, que la energía, usted ve esas personas, ¿no? Que yo le veo una energía un halo, un aura, eso es unas grandes mezclas de todo este tipo de
fenómenos, digamos, de religiones. Nosotros como cristianos somos de la línea del supernaturalismo, es decir, somos más allá de esto. Para ellos, Dios y las cosas es lo mismo, es decir, todo existe en las cosas. Usted escucha gente que dice, no, es que yo veo a Dios en los árboles. Sí, no, no puede uno, no puede uno, no puede uno decir yo veo a Dios en los árboles, ¿no? Porque es como decir, ay, pasa una cucaracha, ay, yo veo a John Edward en la cucaracha. No, no, una cosa es la creación y otra cosa es el creador. Entonces, el supernaturalismo es la línea en la cual el creador es diferente a su creación. ¿Listo? El creador es diferente a su creación. Es como cuando un arquitecto hace un edificio. ¿Cierto? No puede decir, yo puedo decir, yo veo al arquitecto ahí en el sentido, bueno, sus diseños, su construcción, su pensamiento, pero no puede decir, ese es el arquitecto, de ninguna manera. El naturalismo sí lo ve así. De ahí entonces se divide en dos grandes líneas. La primera línea que ustedes ven allá es politeísmo. Politeísmo, poli, son muchos, muchos dioses. Entonces, los creadores diferentes a la creación. Los politeístas entonces son muchos dioses y estos dioses mantienen en batallas y guerra, que es lo que usted encuentra dentro de la filosofía, tanto de la griega como la filosofía helénica. Ellos tienen Dios, entonces Zeus se agarraba con este otro y entonces se acostó con la mujer del otro Dios y usted va a ver eso, entonces ellos mantienen en guerra y en peleas y en todas esas cosas y cada Dios tiene su poderío y no está con el otro. Entonces podríamos decir que si hay tantos dioses y mantienen en guerra, entonces si no hay paz en el cielo, gracias, Belén. Ya tengo una teóloga acá. Mire cómo las cosas se van destruyendo, todos esos pensamientos. Si no hay paz en el cielo, pues menos va a haber paz en la tierra. No podemos esperar nada de ello. ¿Y qué significa? Hay diversidad, claro. Digamos, hay diversidad porque hay muchos dioses, ¿cierto? Pero están unidos, es decir, son una misma pensamiento, una misma... No, porque el uno quiere acabar con el otro para tener el reinado del otro, y entonces no hay unidad. Sí hay diversidad, mas no unidad. La de abajo, monoteísmo, es decir, un Dios, se subdivide en dos. Nosotros somos monoteístas. En este monoteísmo, entonces, viene una corriente que dice Dios, un ser único. Dios, un ser único. Esta línea no cree en la Trinidad. ¿Listo? Ahorita más tarde les voy a profundizar sobre esos conceptos. Ellos no creen en la Trinidad. ¿Quiénes son? Los judíos. Por eso los judíos no aceptaban a Cristo. Y ahora hay videos que mi esposa me mostró, uno de ellos, donde iba un periodista o alguien a preguntarle a los judíos qué pensaban de Jesucristo. Y para ellos dicen, no, es el que fundó el cristianismo, pero como otra religión, ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ni el Salvador, ni el Redentor. Ellos no creen y ellos dicen, no, es que Dios no necesitaba ayuda. Lo ven de esa manera y realmente lo menosprecian, en serio. Uno lo ve y uno queda herido. ¿Verdad que uno queda herido? Yo quedé herido. Esa noche me dio hasta duro quedarme dormido, porque me afectó, me dio tan duro que aún el mismo pueblo, y no le aceptaba, le rechazó. Luego están los musulmanes, Alá, para arriba Jehová, para abajo Alá, y listo, solamente eso, no hay Trinidad en ellos. Testigos de Jehová, también para ellos Jesús es alguien que lo creó Dios.
Para ellos, en Juan capítulo 1, versículo 1, donde la Biblia nos dice, y el verbo era Dios, para ellos dice, el verbo era un Dios. Y en el original no hay un artículo, es decir, un no está en el original. Por eso es que la Biblia de los testigos de Jehová no es una Biblia aceptada, porque es una Biblia manipulada. Manipulada. Entonces, para ellos Jesucristo no es Dios y el Espíritu Santo es un poder, el cual fue la primera creación que hizo Jesucristo. Entonces, ahí en ellos solamente ven al Padre como Dios. ¿Listo? Los mormones igual y los pentecostales, que es una corriente muy fuerte en Colombia. El pentecostalismo unitario no cree en la Trinidad, sino que ellos creen en un Dios con tres funciones. Es decir, un Dios que tiene la función de Padre, haga cuenta, se pone corbata, y luego la del Hijo, entonces va y se cambia y se pone tenis, y la del Espíritu Santo, que anda en moto, por ejemplo. No, como para tratar de mirar que es la misma persona con tres funciones. O yo soy policía, soy madre, y bueno, no le estoy echando para que piensen Víctor, no, para nada de eso. Pero, es decir, ellos ven a un Dios que cumple tres funciones. Entonces, en su pensamiento, el Padre reencarna como hijo. Se observa. Y eso tiene unas connotaciones profundas, porque tiene que ver con la salvación. Luego voy a hacer unos cuestionamientos de ello. Entonces, no creen en la deidad de Cristo, no creen en Cristo como Dios. Lo creen como función, como para poder soportar ese pensamiento. Y podemos decir que hay una unidad, sí, cierto, hay unidad ahí, pues un Dios único, pero ¿hay diversidad? No hay diversidad ahí. Ahora, el mismo Dios es un Dios diverso en su esencia. Es decir, en Dios es ilimitado. Por lo cual, la otra corriente del monoteísmo, que es la de los cristianos, que es usted y yo, Dios siempre existió en tres personas separadas y distintas, pero no obstante son uno. Ahora, porque para muchos esto es tan difícil de comprender, entonces dicen, no existe. Entonces le dicen, ¿usted cree en un Dios de tres cabezas? Dije, no, es un Dios de tres cabezas. Lo que pasa es que es un mismo Dios y tres personas que se revelan, es una deidad. Es nuestro Dios que se revela a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno es diferente. Es una persona diferente. Porque el mismo Señor Jesucristo enviaré a otro. Él dijo, no me enviaré a mí mismo. Él dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. No dijo, me entrego a mí mismo. Ni cuando Jesús nos enseñó a orar, orarás al Padre. No nos dijo, orarás a una función, ¿cierto? Como a un título. No, ¿cierto? A una persona. Yo les voy a profundizar con la ayuda de Dios, que Dios me dé sabiduría. Le pedí a Dios porque sé que no es sencillo tocar este tema, pero que me dé la sabiduría y a todos también nos dé la presencia del Espíritu para que entendamos, porque esto lo entiende uno es por la fe, es por la revelación. Eso fue una cuestión paso a paso. Dios fue revelando toda esta riqueza. Entonces, somos los únicos que somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos, no somos uno, que es otra cosa. Uno somos. Una unidad perfecta, pero hay diversidad. Ahora, les pregunto, antes de cualquier cosa que existía, ¿quién? Sin miedo, duro. ¿Cómo estás de garganta? Mejor. Dios.
La Biblia nos dice que Dios es espíritu y otro como una virtud. ¿Cuál es? Una virtud. Santo, amor. Vamos a tomar amor. La palabra dice Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué existía antes de cualquier cosa? Bueno, entonces, ¿no sabían? Sí. Les pregunto entonces, ¿a quién amó? ¿Cómo Dios conocía el compañerismo? Si no había nada. No creo que Dios diga, voy a crear el hombre para tener un compañero. Voy a crear el hombre para tener amor. La misma Trinidad, el amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, del Padre al Espíritu Santo. Dice, mi Espíritu, Jesucristo, al Espíritu enviaré el otro, el Consolador. Ahí podemos ver entonces que existe unidad y diversidad. Unidad y diversidad. Si el Padre reencarna en el Hijo, es decir, Dios se vuelve hombre en su totalidad, entonces ¿quién tuvo el control del universo? Una muy buena pregunta. Porque se vació, dice la palabra, se despojó y tomó la forma de hombre entonces. Y usted y yo sabemos que Jesús era 100% hombre, pero 100% divino. Por lo cual, entonces era necesario, por eso vamos comprendiendo cada vez más que tenemos un Dios. Nosotros no adoramos ni a tres, ni cuatro, ni un Dios de tres cabezas, una deidad, un Dios. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, que no es fácil de entender, pero usted y yo vemos la Trinidad en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando yo veo a mi esposa, yo veo entonces a Natalie en una integridad. Estoy viendo su cuerpo, estoy viendo su alma y estoy viendo también su espiritualidad. Tres. Cada una es una función diferente, pero es una sola persona. El Señor se revela ante nosotros de esa misma, digamos, manera. Vuelvo y le digo, no es sencillo porque es Dios. Explicar a Dios solamente podemos hacer lo que la palabra nos enseña que Él es. Entonces tenemos esa corriente. Ahora vamos a ver un poquito de historia de la doctrina. ¿Cuándo arrancó la palabra Trinidad? Ahorita usted dice, en la Biblia yo encuentro la palabra Trinidad. Tal como está, no va a estar. Pero la Biblia nos habla de la Trinidad y vamos a ver. Antes de meterme a ver los versículos, quiero mostrarles a usted cómo fue este recorrido y cómo se llegó y se ha sustentado. Es decir, Dios ha seguido revelando al hombre lo que Él es a través de la palabra que dejó escrita. No estoy diciendo otro libro nuevo, ni que el día de mañana salió el apóstol San Bonifacio, escribió un nuevo libro, Revelaciones 18. No, es la palabra que ha venido revelada. Entonces esto, digamos, la primera vez que se utiliza es por Tertuliano, mire el año, 1165. Estamos, 165 al 220. Ese es el tiempo que vive este hombre Tertuliano. Fue el primero entonces en usar la palabra Trinidad. Fue el primero que comenzó a utilizarla y dialogarla. ¿Por qué? Porque Teodoto Bizancio, que junto con Sabelio, estos dos caballeros, son de la corriente monárquica, es decir, un solo único Dios y no creen en la Trinidad, se estaban levantando. Tertuliano entonces comienza y acuña la palabra la Trinidad y ya se estaba hablando desde el año 165 al 220, más o menos en el año 200. Este hombre, Teodoto Bizancio,
también un teólogo, dijo lo siguiente: Jesucristo era un hombre el cual el Espíritu Santo le dio poder en su bautismo. Entonces él toma el bautismo de Jesús y dice: Jesús no era nada, solamente fue alguien especial, fue un hombre por el Espíritu Santo que vino sobre él. Entonces comenzó esta herejía a tomar fuerza y a crecer en medio de ese tiempo. Entonces Tertuliano se levanta y dice: no es así. La Biblia deja claramente que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se levanta luego Sabelio, muy cercano, y dice: no, Jesús realmente no era Jesús, sino Jesús era el Padre que tomó la forma de Hijo. Entonces era el mismo, ya no vemos dos personas. Sabelio, en el año 220, mira dónde estamos hablando, de dónde viene esto. La iglesia del primer y segundo siglo vivieron un ataque tremendo de destrucción. Y aquí, todos esos Sabelios que luego lo coge Arrio, son las corrientes que ustedes ven ahorita como testigos de Jehová y los mismos corrientes de los unitarios. Ya vienen. Ya vienen. Debido a eso, aparece otra bellecita, don Arrio, y Arrio dice: el Hijo fue engendrado. Tiene un principio. Porque como viene sobre María, entonces dice: ahí comenzó. Entonces, si es engendrado, podemos decir, no es un Dios. De ahí también lo toman fuertemente, ¿quién? Los testigos de Jehová. Mire que eso no surge de la noche a la mañana. Mire todo el recorrido que tuvo de pensamiento de personajes que comenzaron a dañar la doctrina. El Espíritu Santo fue lo primero que crea el Hijo. Cuando eso se da, entonces se formó una pelea teológica. Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto? Debido a que Constantino era emperador romano, y ustedes conocen la historia, él en una visión, cuando iba a hacer una conquista, vio que si le colocaba el símbolo de la cruz en los escudos, él iba a vencer. Y venció y comenzó a tener un acercamiento con el cristianismo. También sabemos que fue un acercamiento para muchos de tipo político, porque pues a él hacer ya más seguidor del cristianismo, pues ¿qué querían nosotros? Usted sabe cómo son los políticos. Eso un día son evangélicos, otro día son católicos, otro día van donde los brujos, donde los chamanes, a que eso no, con el fin de gustarle a todo el mundo, hacen pacto hasta con el diablo. Hacen pacto hasta con los diablos. Entonces, ese emperador que tenía una inclinación al cristianismo llama a Atanasio y se produce el primer concilio de Nicea. Este es el segundo, perdón, porque hubo un concilio que fue el concilio de Jerusalén, que está en el libro de Hechos. Viene el concilio de Nicea y ahí entonces se toma la decisión y se acepta la Trinidad. ¿Qué dijo Atanasio? El Hijo es de la misma sustancia que del Padre, porque los otros están diciendo es diferente. Acá ya se dice el Hijo es la misma sustancia del Padre. Y recuerde que el credo fue cogiendo fuerza y decía: y creemos en el Espíritu Santo, pero no estaba hablando de que el Espíritu Santo era la misma sustancia. Entonces, eso abría puertas para que siguieran las discusiones. Luego, en el siglo IV, ya estamos terminando tercero y vamos ya al cuarto siglo. Basilio, Gregorio Niceno y Gregorio Nianceno aclararon todo este cuestionamiento. Tres teólogos de Capadocia, Asia, llegaron y aclararon todo el concepto de la Trinidad, que eran tres personas, un Dios verdadero y todos de la misma sustancia, es decir, la misma esencia, la misma deidad de Dios.
Luego se viene el concilio de Constantinopla. ¿Por qué? Allá ustedes ven unas letras como rayadas. Hubo un ataque que decía que el Hijo y el Espíritu Santo eran semejantes. Cuando yo digo semejante significa que no es igual, sino parecido. Entonces se volvió otra vez a levantar un movimiento a atacar la Trinidad. De ahí entonces el emperador Teodosio llama a 150 obispos y genera, por eso la fotografía, pues el dibujo, a todos estos y hacen un gran concilio para pensar en la palabra y construirla. Y el hombre que yo les leí, el último de la diapositiva anterior, este Gregorio, ese hombre, qué tremendo. Él fue una pieza fundamental en el concilio de Constantinopla y donde queda ratificado es la misma sustancia. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque son diferentes, son la misma sustancia, es un mismo Dios. Luego ya subimos un poco más de años y viene Agustín y hace el tratado de Trinate y él dice las tres personas poseen la esencia íntegra y todos interdependientes entre sí. Es decir, que el Padre no puede, digamos, con el Hijo son uno solo. Es una unidad que para usted y para mí no es fácil de comprender. Porque la persona, por ejemplo, más cercana a mí es mi esposa. Somos, digamos, una sola carne, ¿cierto? Lo que yo hago le afecta a ella y aún espiritual porque tenemos una unión espiritual muy fuerte. Pero por más unidos que estemos, yo salgo a trabajar, ella se queda acá, ¿entiende? Y yo vivo mi experiencia, mi trabajo, ella vive la experiencia de trabajo sin conocer lo que ella hace ni lo que yo hago, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nada de ellos es oculto. Por eso Jesús, lo que más clamó en la cruz del Calvario es, Padre, ¿por qué me has abandonado? La unidad que era inquebrantable por causa del pecado, en ese momento el Padre tuvo que dejar al Hijo por el pecado. Es decir, esa relación. ¿Por qué? Porque Él absorbió el pecado de todo el mundo y el Padre tenía que tomar ahí la posición de juez y castigar sobre Él el pecado de usted y de mí. Luego viene la confesión de Habsburgo, que es la tiempo de la Reforma. ¿De dónde surge esto? A través de Lutero. ¿Se acuerdan? Cuando han visto la película, cuando llegan estos reyes ante el rey de Alemania y se doblegan y dicen, preferimos que nos mate, pero no nos quite a Cristo ni nos quite la Biblia. Dentro de esa confesión de Augsburgo, que es la Reforma, que somos nosotros producto de la Reforma, la confesión en 1530 dice así: la una esencia divina, la cual se llama y es Dios. Sin embargo, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cierto sentido nos está diciendo a nosotros la Trinidad reconocida dentro de la Reforma. Luego vuelve otro ataque. Debe haber pintado los ataques como de otro color. Y en el siglo XVI, viene, Satanás siempre va a atacar, ¿no? Siempre va a atacar. Viene el socianismo y socianismo, no socialismo, sino socianismo. Niega la preexistencia del Hijo. Y este es fuente del unitarismo y su línea es arrianismo, ya sabemos que viene de por allá atrás, y es el que entonces toma la línea del, digamos, Dios, solamente Dios, o lo que usted escucha, Jesús, solo Jesús. Muchos han tomado, o digamos, la declaración del pueblo de Israel está determinada en Deuteronomio 6:4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Podemos decir en una versión popular sería el Señor nuestro Dios es un Señor. Entonces ahí estamos hablando de la unidad.
Pero cuando usted y yo leemos la palabra Elohim, que significa Dios, ahí, no es que sean dioses, sino es lo que decía la diversidad de ese Dios. Es decir, Elohim es también diversidad en su esencia, la palabra, sino que pues no es que tengamos más dioses, lo que trato de que me entiendan es que es diverso, es rico, ¿sí me hago entender? En esencias, que significa grandeza, supremacía ilimitada. Y Echad, uno, significa uno es, ese uno que es Echad, significa una unidad entre más de una cosa. Entonces, como solamente se lee Jehová uno es, no se deja, es que es la riqueza de Dios en una unidad que es integrada. El mismo hebreo nos lo muestra de esa manera. Entonces, muchos, como les decía, dicen que la Trinidad es difícil de entender, por lo cual la Trinidad no existe, pero, queridos hermanos, esto es un misterio que va mucho más allá y es por la fe. Es una sabiduría no en la carne. Yo no puedo, lo que más puedo es tratar de asemejar las cosas. Y entonces usted va a ver el ejemplo. ¿Cómo así que son tres cosas diferentes? Entonces uno toma el agua. El agua puede ser vapor, claro. El agua puede ser líquida, sí. Y el agua puede ser sólida, hielo. Las tres siguen siendo agua, pero se manifiesta de forma diferente. Digamos, el huevo es la unidad clara, huevo y yema, y eso es el huevo. ¿Entiendes? Pero realmente es tan rico Dios que nos quedamos cortos en la forma de cómo podemos nosotros describir esta perfección, porque es que es una perfección que va más allá de nuestra comprensión. Vamos entonces a ver las deidades de cada uno de los tres. La deidad del Padre. Jesús mismo nos dijo, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es a quien el Padre, ¿quién? Dios, ha marcado con su sello. Es decir, ¿qué dice Jesús del Padre? Que es Dios. Y usted para un judío no tiene problema. ¿Entiende? Ellos no van a tener problema de decir mi Padre, Dios. Ellos no tienen ningún problema. Primera de Pedro, el apóstol dice, según el previo conocimiento de Dios, Padre, entonces no tenemos problema. El cristianismo reconoce a Dios, al Padre como Dios. Y hay más versículos, hermanos. Hay muchos más versículos. Realmente el gran conflicto no es el Padre. Las sectas se enfocan en Jesucristo y en el Espíritu Santo, pero más fuertemente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Y si yo le quito a usted el Salvador, ahí tiene. La deidad de Cristo, Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda que la plenitud de la deidad. En Cristo está todo, todo. Toda la esencia, toda la plenitud. Por eso es que cuando Juan lo ve en Apocalipsis, Juan no lo reconoció. Porque Juan estaba enseñado al Señor que fue carpintero, el Señor que fue crucificado, el Señor que luego resucita. Pero cuando ya lo ve con ojos de fuego y de su boca salió una espada, con los pies como bronce bruñido, ¿quién es? Dije, caí como muerto. Caí como muerto. En Él está toda la plenitud de la deidad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces para usted y para mí Jesús es Dios. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No se envió a sí mismo, sino que el Padre, ¿qué? Lo envió. También nos habla ahí de
diferencia entre las dos funciones. Jesús ora al Padre, Jesús no ora a sí mismo. Entonces podemos ver que no es lo mismo. El Padre me envió. No dijo, yo voy a cumplir la función de hijo. El Padre me envió. Juan 14, 16 y 17 es muy clara. Yo rogaré al Padre, dijo Jesús, nuestro Señor, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí está la Trinidad. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Y menciona al Padre y enviaré ¿qué? A otro consolador. A otro consolador. Entonces ahí nosotros tenemos claramente otra vez la Trinidad mostrada. La deidad del Espíritu Santo. Hechos 5, 3, 4. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿A quién está mintiendo? Listos, ok. Y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a quién? ¿Y a quién había mentido? Listo. Entonces, el mismo Pedro reconoce al Espíritu Santo como Dios. Hubiera dicho, si no fuera así, has también mentido al Espíritu Santo y a Dios. No, dijo, mentiste a Dios. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Si no es Dios, ¿cómo va a poder tener lo más profundo de Dios? ¿Cómo va a tener omnisciencia, que es una de las atributos de Dios? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Omnipresencia. Y el mismo de Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar en usted, y tener una relación personal con cada uno si no es Dios? Ningún ángel puede tenerlo. ¿Sí? Ningún ángel puede tenerlo. Satanás no puede estar en el corazón de Dios. Él tiene un ejército para que esté aquí, allá y todo, pero no puede. Él también es limitado. Pero el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros solamente puede ser Dios. Entonces, mire, omnipresencia, omnisciencia, Dios es, Espíritu Santo es Dios también. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Es el poder, es un poder, pero una fuerza poderosa. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza porque tiene características de una persona. La Biblia dice, no contristéis el Espíritu. Una fuerza no se pone triste. Os enseñará, nos guiará, redarguye. El que no naciere de nuevo. Es decir, si usted se pone a mirar, es el poder. Dios nos dejó la presencia del Espíritu Santo para, digamos, hacer florecer la obra de Jesucristo en nosotros. Entonces ya tenemos claro la deidad tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Estamos comprendiendo un poco de teología, aprendiendo de ello. Vamos a ver entonces, ¿será que es que la Trinidad solamente es del Nuevo Testamento? No, vamos a leer la Trinidad en el Antiguo Testamento. En Isaías 48, versículo del 12 al 16, dice lo siguiente: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Dónde encontramos esa palabra? En Apocalipsis. ¿Y quién está hablando ahí? En Apocalipsis.
Jesucristo claramente revelado. El que estuve muerto, mas ahora vivo. Yo soy. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Qué hay entre ellos que anuncia estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Y yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Ahora, ¿hay quién está hablando? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo trajo? Ah, Padre, ¿cierto? Padre. Acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que se hizo, allí estaba yo. ¿Y ahora? Pero ¿cómo así? Bueno, me envió el Señor, ¿quién lo envió? Pero ¿quién está diciendo que está hablando? Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver la virtud también de la Trinidad establecida. Aquí vemos la diferencia entre, es más, usted va a encontrar que dice Jehová dijo tal y después dije Jehová Dios. Entonces, uno puede ver aquí hay una gran diferencia entre, digamos, esa riqueza de Dios. Vamos entonces a Génesis. Génesis 1:26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos. No dijo hago al hombre. Entonces podemos ver, hay una riqueza. ¿Qué dicen entonces los unitarios? No, es que la iglesia estaba ahí. Porque la iglesia, hemos sido llamados antes de la fundación del mundo. No, no. Ese no es el concepto. O ninguno de nosotros nos acordamos haber estado ahí diciendo al Señor, Señor, venga, te recomiendo que me haga así. Hagamos al hombre. Entonces aquí estamos escuchando que existe diversidad, ¿cierto? Hagamos. ¿Conforme a qué? Nuestra, no conforme a mi semejanza. Fácilmente ellos pueden mezclar, no es que está hablando con los ángeles. No, no. Estaba hablando Dios. Génesis 3:22, cuando estamos viendo aquí, cuando cae Adán y Eva, Jehová dice, y aquí el hombre es como uno de, no es como yo, o semejante a mí. Es como uno de nosotros. Génesis 7, cuando está tratando lo de la torre de Babel, donde luego se levanta Babilonia. Ahora pues, descendamos y confundamos. Y no considero que Dios se le está diciendo, venga, ¿usted qué piensa, Ángel Gabriel? ¿Será que voy? ¿Será que no? ¿Será que descendemos? ¿No? Era Dios mismo tomando la decisión. Sigamos. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el quién, el Señor. ¿Qué significa la palabra Señor para el Antiguo Testamento? Dios, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho que Jehová de los ejércitos, y vemos luego el cumplimiento de esa profecía dada por Malaquías. En el Nuevo Testamento tenemos todos estos y hay muchos más, queridos hermanos. Hay muchos más, pero traté de condensar los mejores para que tengamos ahí un buen material para estudiar sobre la Trinidad. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Pues hay que quedar supremamente claro. No dice son como uno, no, son uno.
Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y les enseñará todas las cosas. Ahí está la Trinidad. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo el que está hablando. El que enviará en mi nombre. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ahí está otra vez. 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces aquí estamos hablando del Padre y el Hijo en unidad, uno solo. Segunda Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ¿quién sería ahí? El Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En Primera de Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Estamos viendo ahí la Trinidad. Mateo 3, 16 y 17. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Quién fue bautizado? Jesús. Van dos. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Entonces, la Trinidad, y vamos a tener muchos más versículos que me están hablando entonces de la Trinidad. Podríamos decir, bajo este esquema, vuelvo y le digo, esto es como tratar de hacer un acercamiento, pero esto va más allá. Es decir, es desde el punto de vista del respeto ante Dios, mejor dicho, no refleja, pero como para que nosotros que somos tan limitados comprendamos. Dios, la esencia, o podríamos hacerlo con un círculo más grande que los cobije. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Pero el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Cada uno es una persona, como algunos hablan, una naturaleza diferente, pero no la naturaleza de la sustancia, sino, digamos, en lo que concierne. Por ejemplo, hay un orden en Dios: el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no es porque el Padre sea mayor que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sea menor que el Hijo, no, sino que entre la misma Dios hay orden. Entonces, por eso es que algunos dicen, es que Jesús no es Dios porque Jesús dijo que no sabe la hora ni el día cuando se va a cumplir las cosas. Lo que él está diciendo es que está en potestad del Padre, y Jesús, recuerde que aprendió obediencia. Claro, y reconocer autoridad. Es que es una perfección. Entonces, algunos dicen, no era Dios porque no hubiera sabido. No, seguro él lo sabe, pero esa potestad está dada en el Padre. El Padre. Así como el Padre dijo, sea salva tal persona, lo va a enviar a ti. Nadie viene a mí si el Padre no lo enviare. ¿Entiende? No. Jesús dijo, vengo por las ovejas perdidas. Y el Hijo no es el Espíritu Santo. Entonces mire que no podemos hablar entonces de una unidad total. ¿Hay diferencia entre las tres personas? Sí. Jehová se distingue de Jehová o de Dios. Oseas 1:7 dice, mas la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Aquí habla que los va a salvar. ¿Quién? Alguien, por Jehová su Dios. ¿Cierto? Y lo salvaré, y no me está diciendo por Jehová. Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego, y fuego parte de Jehová desde los cielos. Entonces, aquí nosotros podemos ver una diferencia, y fuego de parte de Jehová, y Jehová hizo llover. Vemos aquí una, digamos, diferencia aún en los mismos versículos de, digamos, la función del mismo Dios. El Redentor se diferencia de Jehová, y vendrá el Redentor
a Sión, y los que volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Entonces, aquí está hablando, digamos, Dios está diciendo, va a venir el Redentor. Al Espíritu se le distingue también de Jehová, Isaías 48:16. Acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió, ¿quién? Jehová el Señor y su Espíritu. 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Sí ve cómo podemos ir observando que cada vez se marca, en la misma palabra nos marca una diferencia? Ahora, la unidad yo creo que pues voy a leer uno. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen. En Efesios 4:3 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre. Y en 1 Corintios 8:6 hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, un Señor Jesucristo, por el cual en medio son las cosas y nosotros existimos por Él, digámoslo en serio. Quiero meterme más aquí al unitarismo. Hay dos versículos que el unitarismo no ha podido resolver. Y es este que sale en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es citado por el mismo Señor Jesucristo. En el Salmo 110 habla David, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus siervos por estrado de tus pies. Está hablando David. Dijo Jehová a mí, Señor. ¿Qué dijimos que significaba Señor? Dios, ¿cierto? Les dijo Dios a Dios. Entonces Jesús le dijo a los fariseos, ¿quién pensáis que es el Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni usó alguno desde aquel día preguntarle más. Es más, cuando usted ve en la visión sobre el sacerdote Josué, ese está en Zacarías. Zacarías, la palabra dice que Jehová le dijo a Jehová, Jehová te reprenda. Jehová le dijo a Jehová, Jehová te reprenda. No dijo te reprendo de una vez, sino que dijo Jehová, le dijo a Jehová, Jehová te reprenda. No dijo, sería ilógico que diga, yo me digo a mí mismo, Zacarías 3:2, para que lo tengan ustedes ahí. Entonces, Dios, Jesucristo es Dios. Pero dice, no, que eso es una función. No, es un oficio. No es así. Es una persona porque cada uno tiene sus, digamos, particularidades. ¿Qué pasa si Dios es unitario? ¿Qué pasa si Dios no es trinitario? Vamos a ser unitario. ¿Qué dice Timoteo? Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces Jesucristo no sería Salvador. Sencillo. Por eso los judíos sí que son mucho más golpeados por esto. Los judíos no aceptaron a Jesucristo. Isaías 4:3, porque yo Jehová, Dios tuyo, Santo Israel, soy tu Salvador. Entonces, si no acepto a Jesucristo, no estoy aceptando entonces la salvación de Dios. Es que mire, si para mí Jesús simplemente es alguien creado que cumple una función o un ángel, pero dice, yo soy Jehová,
Santo y Rey, soy tu Salvador. Me está diciendo, Dios es el Salvador. ¿Se da cuenta que estamos rechazando la salvación? 43:11. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Muy claro. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salgas. 49:26. Y a los que te despojaron haré comer de sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Conocerá todo hombre que yo Jehová soy, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, si yo lo contrasto, Dios es Salvador, ¿cierto? Si los del Antiguo Testamento decían, yo Jehová soy tu Salvador. Ahora mire lo que dice en el Nuevo Testamento. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Esto es Salvador. Pero el Antiguo Testamento me está diciendo, Jehová, tu Salvador. Ahora Jesucristo nos está diciendo, ese es Salvador. Lucas 2:11. Que os ha nacido, acuérdense que está hablando de los ángeles, en la ciudad de David, un Salvador que es el Mesías, Cristo el Señor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Judas 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria y majestad, el imperio y potencia por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces para ellos no cabía la menor duda que Dios era su Salvador y Jesucristo entonces era Salvador de ellos. Cristo Salvador del mundo. Bueno, ahí el mismo Isaías dice que tendríamos un Dios fuerte. El mismo Primera de Juan 1:1. Esto es muy hermoso. Voy a tomarme unos minutos para leerlo. Ya vamos a concluir. Perdón, yo miro para controlar el tiempo. Sí, ya estamos que culminamos. Y Juan 1:1 dice lo siguiente, Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está diciendo, con los dos. Con los dos. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Es que es un desecho peligroso. Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo Dios se puede llamar así siervo? Estamos hablando de quién, de la figura de Cristo, y luego el 53, el siervo sufriente. Mire que no puede ser una función. Estamos hablando de una persona. Y termino. Yo creo que todo esto se clarifica con ese versículo que lo coloqué en unas letras más bonitas. Espero que se alcance a leer bien. Jesús nos lo dijo. Y pues se hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo nos lo mandó. Y Jesús claramente nos dijo que nadie puede hablar del Padre si al Hijo no le revelare. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero entonces dice, mire que ese era el Padre. Si yo que era el Padre, el mismo. No.
Jesús no lo dice claramente. Padre, Hijo y Espíritu, bautizarse uno en diferentes funciones. Ahora, algunos lo sacan de contexto, entonces dice, no es que si usted lee en Hechos, qué dijeron los apóstoles Pedro a los judíos? Bautícese en el nombre de Jesús para salvación. Entonces el bautismo solamente Jesús. Mire que Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos salvos, solamente Jesús. No, no, no. Es fuera de contexto. Recuerde que ya eran judíos. Ella era un pueblo escogido. Ellos eran un pueblo que conocían al Padre, mas no conocían al Hijo. Entonces, ¿qué le dijo a él? Bautícese, pidan perdón, bautícese en Él, porque el que cree en Él será salvo. O si no, ellos estarían incumpliendo lo que Jesús mandó. Bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Entonces, queridos hermanos, me demoré siempre bastante. Gracias por su paciencia. Pero aquí quise darles un panorama, un poco de teología, lo que es la Trinidad y que tengamos bases suficientes para que hagamos defensa del Evangelio. Porque de seguro a ustedes se le van a acercar gente y los van a confundir. Y voy a meterme en esta línea de las sectas y todo lo demás para que aprendamos qué es lo que hace y cuál es su manifestación. Para que ustedes también estudien, lean la palabra, cuando lleguen a la casa leanlo. El peligro de que saquen versículos fuera de contexto. Fuera de contexto. Por ello, a partir de unas situaciones que hemos vivenciado en la iglesia, tomamos la decisión, vamos a enseñarle también a la iglesia sobre doctrina y sobre teología. Que conozcan la historia de dónde somos. Nosotros no pertenecemos a un hombre ni a una denominación. Pertenecemos a lo que la palabra enseña. Seguimos en la palabra. La palabra es la que nos gobierna. Es la palabra la que nos habla. ¿Sí aprendimos? Cortamente, 2 personas que me digan algo sobre lo que usted hoy pudo vivenciar, aprender. No me digan, uy, pastor, profundo, pero no entendí nada. Claro, muy bien. Muy bien, qué bien, gracias. Pero ya nos quedó más claro, ¿no? Algunos van a decir, no, es que Constantino era amigo de Atanasio, por lo cual entonces se aceptó de una manera pagana el trinitarismo. Pero después de Constantino subió Constancio y Constancio era amigo de Arrio, que era el que decía que no había divinidad en el Hijo. Entonces, mire, no, entonces tú no dirías, pero fue que subió después Constancio, entonces también ese man era pagano, ese personaje era pagano. Ahí sí no. Bendito sea el Espíritu Santo que ha protegido la palabra, hermanos. La ha guardado para que nos llegue ahora. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu amor.